¿Sabías que la mayoría de los cristianos viven toda su vida sin experimentar jamás la verdadera conversión? Esto que te voy a revelar hoy perturbará profundamente todo lo que creías saber sobre la vida cristiana y posiblemente te haga cuestionar si realmente has nacido de nuevo. Iglesias llenas de personas sinceras que habían seguido todos los rituales, memorizado versículos, participado en ceremonias, pero que permanecían espiritualmente muertas. Vivían en un cristianismo de fachada tan convincente que ni ellos mismos se daban cuenta de su verdadera condición. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo distinguir entre el cristianismo auténtico y esta imitación mortal que ha engañado a millones. Revelaré las señales inconfundibles que demuestran si realmente has experimentado el nuevo nacimiento o si simplemente has adoptado una religión externa que tranquiliza tu conciencia, pero deja tu espíritu intacto. Este no es un mensaje cómodo. No te hará sentir bien contigo mismo ni confirmará tus suposiciones religiosas, pero si tienes el valor de enfrentar la verdad, lo que descubrirás aquí podría ser la diferencia entre una vida cristiana genuina y una existencia espiritual que es solo apariencia. Muchos se sienten seguros porque pueden recitar el credo, porque fueron bautizados, porque asisten fielmente a los servicios dominicales. La pregunta que debe atormentarte no es qué tan religioso te ves por fuera, sino qué está realmente sucediendo en las profundidades de tu ser interior. Te advierto, una vez que comprendas lo que voy a compartir contigo, no podrás volver a vivir en la comodidad de la religión superficial. Verás con claridad penetrante la diferencia entre la experiencia genuina de Cristo y la imitación que satisface la mente, pero nunca toca el corazón del hombre. ¿Estás preparado para descubrir si tu cristianismo es real o si has estado viviendo en una ilusión espiritual? Porque lo que está en juego no es simplemente tu tranquilidad religiosa, sino tu destino eterno. Acompáñame en este viaje hacia la verdad que los cristianos superficiales prefieren ignorar. La diferencia entre religión y regeneración. Permíteme comenzar con una distinción que cambiará completamente tu perspectiva. Existe una diferencia abismal entre adoptar el cristianismo como religión y experimentar la regeneración espiritual. La mayoría confunde estos dos conceptos y vive toda su vida en el engaño. La religión cristiana puede ser adoptada por cualquier persona. Es un sistema de creencias, un conjunto de prácticas, una cultura que puedes absorber desde la infancia o abrazar como adulto. Puedes memorizar sus doctrinas, dominar su vocabulario, imitar sus comportamientos e incluso experimentar cierto grado de paz psicológica al sentirte parte de una comunidad que comparte tus valores. Pero la regeneración es completamente diferente. Es un acto sobrenatural, donde Dios mismo imparte su vida divina a tu espíritu humano muerto. No es algo que tú haces, sino algo que Dios hace en ti. No es una mejora de tu naturaleza existente, sino la recepción de una naturaleza completamente nueva. Observé esto claramente durante los años de avivamiento. Había personas que habían sido cristianas de nombre durante décadas, que conocían la Biblia de memoria, que lideraban congregaciones, pero un día experimentaban algo tan radical que reconocían haber estado espiritualmente muertas todo ese tiempo. Habían tenido religión, pero no regeneración. La religión opera en el nivel del alma. Tu mente comprende las doctrinas. Tus emociones responden a la música y los sermones. Tu voluntad decide seguir ciertos principios morales. Puedes experimentar una transformación considerable en tu comportamiento, desarrollar disciplinas espirituales e incluso sentir que has cambiado profundamente. Pero la regeneración opera en el nivel del espíritu. Es allí, en esa parte más profunda de tu ser que estaba muerta hacia Dios, donde ocurre el milagro.
De repente, hay vida donde antes había muerte. Hay capacidad de conocer a Dios directamente donde antes solo había conocimiento sobre Dios. Hay una naturaleza nueva que anhela la santidad, donde antes solo había esfuerzo moral. La diferencia es tan marcada como la que existe entre un cadáver bien vestido y una persona viva. El cadáver puede parecer presentable, puede estar en la posición correcta, puede estar rodeado de las cosas apropiadas, pero le falta lo esencial, la vida. Muchos cristianos viven como cadáveres espirituales bien vestidos. Tienen la apariencia correcta, están en los lugares correctos, dicen las palabras correctas, pero en su interior, donde debería palpitar la vida de Dios, solo hay vacío religioso. ¿Cómo puedes saber la diferencia? La religión te hace sentir mejor acerca de ti mismo. La regeneración te hace consciente de tu desesperada necesidad de Cristo. La religión te da respuestas que tranquilizan tu mente. La regeneración te da una persona que satisface tu corazón. La religión te proporciona actividades que llenan tu tiempo. La regeneración te da una vida que transforma tu eternidad. Cuando recibes la vida de Dios en tu espíritu, no solo cambias tu comportamiento, cambias tu identidad fundamental. No solo modificas tus hábitos, sino que experimentas un nuevo nacimiento tan real como tu nacimiento físico. No solo adoptas nuevas creencias, sino que recibes una nueva naturaleza que hace que amar a Dios y odiar el pecado se vuelva algo natural, no forzado. El cristianismo de fachada puede durar décadas, puede ser socialmente respetable, psicológicamente reconfortante e incluso moralmente transformador, pero carece del elemento esencial, la vida eterna de Dios, impartida sobrenaturalmente al espíritu humano. Sin esto, todo lo demás es solo una elaborada imitación de la realidad espiritual. Si lo que estoy compartiendo contigo está resonando en tu corazón, si estás comenzando a cuestionar la autenticidad de tu propia experiencia cristiana, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Durante años he dedicado mi vida a distinguir entre la religión superficial y la experiencia genuina de Cristo. Y aquí encontrarás mensajes que te llevarán más allá de la cristiandad de apariencias hacia la realidad espiritual. No se trata de contenido que puedes encontrar en cualquier lugar. Estas son revelaciones que provienen de una vida consagrada completamente a conocer a Cristo en su realidad más profunda. Si realmente quieres ser libre del cristianismo de fachada y experimentar la vida abundante que Jesús prometió, este canal será tu guía constante hacia esa transformación radical que tu alma anhela desesperadamente. Las señales del cristianismo superficial. Ahora déjame mostrarte las señales específicas que revelan cuando el cristianismo es solo una fachada externa sin realidad espiritual interna. Estas marcas son tan claras que una vez que las reconozcas, podrás identificar inmediatamente la diferencia entre la fe genuina y su imitación. La primera señal es la dependencia total de estímulos externos para mantener la vida espiritual. El cristiano superficial necesita constantemente ser motivado por sermones inspiradores, música emotiva, conferencias estimulantes o libros que lo eleven temporalmente. Sin estos estímulos, su vida espiritual se desploma porque no tiene una fuente interna de vida divina. En contraste, quien ha experimentado la regeneración genuina tiene una fuente interna que brota continuamente. Puede estar en el desierto, en la prisión, en la enfermedad o en la soledad, y aún así experimentar la presencia y el gozo de Cristo porque lleva la vida de Dios dentro de sí mismo. La segunda señal es la preocupación obsesiva por la doctrina correcta sin la experiencia correspondiente. He conocido personas que podían debatir los puntos más finos de la teología, pero que nunca habían experimentado un encuentro personal y transformador con Cristo.
Conocían acerca de la justificación, pero nunca se habían sentido genuinamente justificados. Hablaban de la santificación, pero vivían dominados por los mismos pecados de siempre. La doctrina correcta es importante, pero cuando se convierte en un sustituto de la experiencia espiritual, revela un corazón que nunca ha sido tocado por la realidad de lo que las doctrinas describen. La tercera señal es el énfasis desproporcionado en las formas externas del cristianismo. Estos creyentes se enfocan intensamente en los rituales, las ceremonias, las tradiciones y las prácticas religiosas, pero descuidan completamente el estado de su corazón ante Dios. Pueden ser meticulosos con los ayunos, rigurosos con las oraciones programadas, escrupulosos con la asistencia a los servicios, pero permanecen extraños a la comunión íntima con Cristo, que es la esencia de la vida cristiana. La cuarta señal es la incapacidad de distinguir entre emoción religiosa y movimiento del Espíritu Santo. En muchas iglesias he observado personas que confunden la estimulación emocional con la obra de Dios. Lloran durante los himnos, se emocionan con los testimonios, responden físicamente a la música, pero cuando la emoción se desvanece, regresan exactamente al mismo estado espiritual de antes. Las emociones pueden acompañar la obra genuina del Espíritu, pero nunca son evidencia de ella. El fruto verdadero del Espíritu es la transformación del carácter, no la intensidad de los sentimientos. La quinta señal, y quizás la más reveladora, es la vida compartimentalizada. El cristiano de fachada tiene un área de su vida marcada como espiritual, y el resto permanece sin tocar por su fe. Van a la iglesia los domingos, pero viven como paganos el resto de la semana. Oran antes de las comidas, pero son despiadados en los negocios. Hablan de amor cristiano, pero son amargos en sus relaciones familiares. Cuando Cristo verdaderamente entra en una vida, no se limita a un compartimento espiritual. Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Su vida toca cada área, cada decisión, cada relación, cada pensamiento. La sexta señal es la ausencia de hambre espiritual genuina. El cristiano superficial puede ir a los servicios religiosos por hábito, por presión social o por tranquilidad de conciencia, pero no tiene un apetito voraz por conocer más de Dios. Le falta esa sed ardiente que caracteriza a quien ha probado la realidad de la vida divina y quiere más. Finalmente está la señal más triste de todas, la satisfacción con su condición espiritual. Mientras que el creyente genuino siempre es consciente de cuánto le falta por crecer y desarrollar, el cristiano de fachada está cómodo con su nivel de espiritualidad. No siente la urgencia de una transformación más profunda porque asume que ya ha llegado. Estas señales no son defectos menores que se pueden corregir con más educación religiosa. Son síntomas de un problema fundamental, la ausencia de la vida de Dios en el espíritu humano. El engaño de la conversión emocional. Uno de los engaños más peligrosos en el cristianismo moderno es confundir una experiencia emocional intensa con la conversión genuina. Durante mis años de ministerio, he visto a miles de personas que basaron toda su seguridad espiritual en un momento de emoción. Un momento de emoción religiosa que nunca produjo una transformación real de vida. Esto sucede especialmente en reuniones evangelísticas donde la atmósfera está cargada de expectativa. La música es emotiva y el predicador usa técnicas que estimulan las emociones. En ese ambiente, muchas personas experimentan lo que interpretan como un encuentro con Dios, cuando en realidad solo han tenido una respuesta emocional a estímulos psicológicos. Recuerdo vívidamente a una mujer que me buscó después de años de frustración espiritual. Había aceptado a Cristo en una gran cruzada evangelística cuando era adolescente. Lloró intensamente, sintió una paz sobrenatural y estaba absolutamente convencida de que había nacido de nuevo. Sin embargo, después de décadas,
reconocía honestamente que su vida interior no era diferente a la de cualquier persona moral no cristiana. Lo que había experimentado era emoción religiosa, no regeneración divina. Su alma había respondido a un ambiente cargado y a un mensaje que apelaba a sus sentimientos, pero su espíritu permanecía sin tocar por la vida de Dios. La conversión emocional se caracteriza por su dependencia de circunstancias externas. La persona puede sentirse muy espiritual durante el culto, en retiros especiales o en momentos de crisis cuando busca desesperadamente ayuda divina. Pero en la rutina diaria de la vida ordinaria, donde no hay música inspiradora ni predicación estimulante, su experiencia espiritual se desvanece completamente. Además, este tipo de conversión a menudo resulta en una vida cristiana de altibajos constantes. La persona vive buscando la próxima experiencia emocional que le confirme que su fe es real. Va de una conferencia a otra, de un libro a otro, de un predicador a otro, siempre tratando de recapturar la intensidad de su experiencia inicial. Pero la regeneración genuina no depende de las emociones, aunque pueda incluirlas. Es un acto objetivo de Dios que imparte vida nueva independientemente de cómo te sientas en el momento. Por eso, el creyente genuino puede pasar por valles de sequedad emocional y aún así saber con certeza que pertenece a Cristo. He observado que la conversión emocional también produce una fe muy centrada en beneficios personales. Estas personas buscan a Cristo principalmente para sentirse mejor, para tener paz mental, para resolver sus problemas o para asegurar su destino eterno. Su enfoque está en lo que Dios puede hacer por ellos, no en quién es Dios en sí mismo. En contraste, la regeneración verdadera produce un amor genuino por Dios mismo. La persona convertida ciertamente experimenta beneficios maravillosos de su relación con Cristo, pero su motivación fundamental es conocer y agradar a aquel que la amó primero. Otra característica de la conversión emocional es su tendencia a producir testimonios espectaculares, pero vidas ordinarias. Estas personas tienen historias dramáticas sobre su experiencia de conversión. Pueden describir con detalle emocional cómo se sintieron, qué vieron o qué experimentaron. Pero cuando examinas su carácter actual, su manera de tratar a su familia, su honestidad en los negocios, no hay evidencia de Cristo. El peligro más grande de este engaño es que inocula a la persona contra la conversión genuina. Están tan convencidas de que ya han tenido su encuentro con Dios, que nunca buscan la experiencia real. Viven en una falsa seguridad que los mantiene alejados de la verdadera salvación. Si tu experiencia cristiana está fundamentada principalmente en una experiencia emocional del pasado, o si necesitas constantemente estímulos externos para sentirte espiritual, si tu fe se centra más en los beneficios que en la persona de Cristo, entonces debes examinar seriamente tu fe. Debes examinar seriamente si has experimentado la regeneración genuina o simplemente una respuesta emocional a la religión cristiana. La prueba definitiva de la vida nueva. Después de décadas observando la diferencia entre cristianismo genuino y superficial, puedo asegurarte que existe una prueba definitiva que revela si realmente has experimentado el nuevo nacimiento. Esta prueba es tan confiable que nunca he visto que falle. Es tu relación con el pecado. Cuando Dios imparte su vida divina a tu espíritu, algo fundamental cambia en tu naturaleza más profunda. No solo recibes perdón por tus pecados pasados, sino que recibes una nueva naturaleza que tiene una relación completamente diferente con el pecado mismo, a diferencia de antes de la regeneración. Aunque una persona puede luchar contra ciertos pecados por razones morales o sociales, no tiene una aversión inherente al pecado como tal. Puede evitar ciertos comportamientos porque son social o legalmente inaceptables, pero no experimenta el dolor profundo que el pecado causa a la naturaleza divina. Pero cuando naces de nuevo,
recibes la naturaleza de Dios, y esa naturaleza encuentra el pecado no solo moralmente incorrecto, sino fundamentalmente repugnante. Es como si tuvieras nuevas papilas gustativas espirituales que hacen que el pecado sepa amargo y la justicia sepa dulce. Esto no significa que el cristiano genuino nunca peca. La vieja naturaleza aún está presente y puede manifestarse, pero cuando esto sucede, hay una batalla interna real, un dolor genuino, una convicción que viene desde adentro, no desde reglas externas. He conocido personas que podían enumerar todos los pecados que estaban cometiendo, que conocían perfectamente la voluntad de Dios, pero que no experimentaban ningún conflicto interno real. Sabían intelectualmente que estaba mal, pero no había esa guerra espiritual que Pablo describe en Romanos 7. Esta ausencia de conflicto interno genuino es una señal clara de que la naturaleza divina no está presente. Donde hay vida nueva de Dios, hay sensibilidad al pecado. Donde no hay esa sensibilidad, no hay vida nueva, sin importar cuánta educación religiosa haya recibido la persona. La prueba va más allá del remordimiento por las consecuencias del pecado. Muchas personas sienten pesar cuando sus pecados les traen problemas, cuando son descubiertas o cuando sufren las consecuencias naturales de sus acciones. Pero el cristiano genuino experimenta dolor por el pecado mismo, no solo por sus resultados. Es el dolor de haber entristecido al Espíritu Santo que mora en él. Es la angustia de haber actuado contra su nueva naturaleza. Es la tristeza de haber manchado la relación íntima que tiene con Cristo. Este tipo de convicción viene desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. También he observado que el cristiano genuino desarrolla sensibilidad hacia pecados que antes ni siquiera reconocía como tales. Actitudes como el orgullo sutil, la crítica mental hacia otros, la falta de amor genuino, la preocupación excesiva por sí mismo, comienzan a molestarle profundamente, aunque la sociedad los considere normales. Esto sucede porque la naturaleza divina es extremadamente sensible a todo lo que es contrario al carácter de Dios. Es como tener una luz muy brillante que revela manchas que antes eran invisibles en la oscuridad. Otra manifestación de esta nueva relación con el pecado es el hambre natural por la santidad. No es un esfuerzo forzado por ser bueno para ganar la aprobación de Dios, sino un anhelo profundo de reflejar su carácter, porque es la expresión natural de la vida que ahora posee. Si examinas tu corazón honestamente y descubres que puedes pecar sin experimentar un conflicto interno genuino, si puedes vivir en desobediencia a Dios sin que eso perturbe tu paz interior, si no tienes un anhelo natural por la santidad que brote desde adentro, cuestiona tu estado. Debes cuestionar seriamente si has experimentado el nuevo nacimiento. La presencia de la naturaleza divina se evidencia en esta relación transformada con el pecado. Es una prueba que va más allá de las emociones, doctrinas o prácticas, directo al corazón de lo que significa tener la vida de Dios. Lo que estás descubriendo aquí es exactamente el tipo de verdad que puede revolucionar completamente tu vida espiritual. Si sientes que Dios está hablando a tu corazón a través de este mensaje, entonces debes asegurarte de no perderte los próximos vídeos que publicaré. Suscríbete ahora y activa las notificaciones porque voy a continuar exponiendo los engaños más sutiles del cristianismo superficial y mostrándote el camino hacia la experiencia genuina de Cristo. Estos mensajes no los encontrarás en ningún otro lugar con esta claridad y profundidad. Tu alma está hambrienta de realidad espiritual verdadera, no de más religiosidad. Este canal será tu compañero constante en el viaje hacia la vida cristiana auténtica que trasciende las apariencias y toca la eternidad. El peligro de la seguridad falsa. De todos los peligros que enfrenta el alma humana, ninguno es más devastador que la seguridad falsa sobre su condición espiritual.
Durante mis años de ministerio he visto más personas perderse por este engaño que por cualquier otra causa. Y lo más trágico es que viven toda su vida creyendo que están a salvo cuando en realidad están en el mayor peligro posible. La seguridad falsa es particularmente peligrosa porque inocula a la persona contra la salvación genuina. Es como una vacuna espiritual que le da suficiente exposición a la religión cristiana para desarrollar inmunidad contra la experiencia real. La persona se siente protegida cuando en realidad está más vulnerable que nunca. He conocido predicadores, misioneros, líderes de iglesia y maestros de escuela dominical que vivieron décadas en el ministerio cristiano, pero que nunca habían experimentado personalmente la regeneración. Habían construido toda su identidad alrededor de su rol religioso. Habían desarrollado una reputación de espiritualidad. Habían ayudado a otros en su crecimiento espiritual, pero ellos mismos permanecían espiritualmente muertos. La tragedia no era solo que estuvieran perdidos, sino que su posición les hacía casi imposible reconocer su verdadera condición. ¿Cómo puede un pastor cuestionar su propia salvación? ¿Cómo puede un misionero admitir que no conoce genuinamente a Cristo? ¿Cómo puede un maestro bíblico reconocer que toda su enseñanza ha sido meramente intelectual? Este tipo de seguridad falsa se construye sobre evidencias que parecen válidas, pero que no lo son. La persona señala su conocimiento bíblico, su servicio cristiano, su reputación en la comunidad religiosa, las vidas que ha tocado a través de su ministerio. Todo esto parece confirmar que debe ser genuinamente convertida, pero estas evidencias pueden existir sin la vida divina. Una persona puede tener un conocimiento exhaustivo de la Biblia simplemente a través del estudio académico. Puede servir efectivamente en el ministerio usando habilidades naturales y técnicas aprendidas. Puede tener una reputación espiritual basada en apariencias externas. Puede incluso influir positivamente en las vidas de otros, sin poseer personalmente lo que está compartiendo. Recuerdo particularmente a un evangelista muy exitoso que había predicado a miles. Había visto muchas conversiones en sus cruzadas y era respetado internacionalmente por su ministerio. Pero un día me confesó en privado que él mismo nunca había experimentado lo que predicaba. Había memorizado todos los versículos, dominaba todas las técnicas, conocía todas las respuestas, pero su propio corazón permanecía frío hacia Dios. Lo más peligroso de su situación era que tenía tantas evidencias externas de espiritualidad que le resultaba casi imposible cuestionar su condición. Cada conversión en sus reuniones parecía confirmar que Dios estaba con él. Cada invitación a predicar parecía validar su posición espiritual. Cada testimonio de vidas transformadas a través de su ministerio parecía probar que él mismo debía estar bien con Dios. La seguridad falsa también se alimenta de comparaciones con otros. La persona se mira en comparación con cristianos que parecen menos comprometidos, menos conocedores o menos activos y se siente tranquila sobre su propia condición. Si está mejor que el promedio, asume que debe estar bien. Pero la medida de la vida espiritual no es la comparación con otros seres humanos, sino la presencia real de la vida divina en el espíritu. No importa cuán superior seas a otros en conocimiento, servicio o comportamiento, si no tienes la vida de Dios en ti, estás igualmente perdido. El antídoto contra la seguridad falsa es la disposición constante a examinar tu corazón bajo la luz de la palabra de Dios, no en comparación con otros, sino en relación con el estándar absoluto de su santidad. Es la humildad de reconocer que toda tu reputación religiosa, todo tu conocimiento bíblico, todo tu servicio cristiano no vale nada si no posees la vida eterna que solo viene a través de una unión vital con Cristo.
Hemos llegado al momento de la verdad más incómoda, pero más necesaria. Después de todo lo que hemos explorado juntos, ya no puedes refugiarte en la ignorancia sobre la diferencia entre el cristianismo genuino y la imitación religiosa que ha engañado a millones. La pregunta que debe resonar en tu alma no es si eres mejor que otros cristianos, ni si conoces las doctrinas correctas, ni si participas fielmente en actividades religiosas. La pregunta que determinará tu destino eterno es esta: ¿posees realmente la vida de Dios en tu espíritu o simplemente has adoptado la cultura externa del cristianismo? Si después de este examen honesto descubres que has estado viviendo en una ilusión espiritual, no te desesperes. El mismo Dios que puede distinguir entre lo falso y lo verdadero es también el Dios que puede impartir vida nueva a cualquier alma que se acerque a Él con desesperación genuina. Pero si confirmas que verdaderamente has experimentado el nuevo nacimiento, que hay vida divina palpitando en tu espíritu, que tienes una relación auténtica con el pecado y un hambre real por la santidad, entonces tu responsabilidad es inmensa. En un mundo lleno de cristianismo de fachada, tú tienes la responsabilidad de ser una expresión auténtica de Cristo. No permitas que esta revelación se disuelva en la rutina de tus días. La verdad que has recibido hoy está destinada a transformar no solo tu entendimiento, sino toda tu existencia. El cristianismo real no es una religión que adoptas, sino una vida que recibes. No es una cultura que imitas, sino una naturaleza que expresas. El tiempo de vivir en las apariencias ha terminado. El tiempo de conformarte con imitaciones ha pasado. Tu alma fue creada para experimentar la realidad de Dios, no para satisfacerse con sustitutos religiosos. Que esta verdad te persiga hasta que encuentres descanso solo en la experiencia genuina de Cristo. Que no puedas conformarte jamás con nada menos que la vida divina fluyendo a través de tu ser regenerado. Porque solo entonces conocerás lo que significa ser verdaderamente cristiano en un mundo que ha perdido el significado de esa palabra sagrada.